Que Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta tarde. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia Alfarero y Vida. Amén. Gloria al Señor, y Dios bendiga también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Que Dios bendiga. Para nosotros un honor, ¿verdad? Que usted esté con nosotros, gloria al Señor, un día más que Dios permite. Amén. Por su gracia, estar delante de su presencia. Nuestra iglesia, Iglesia Alfarero y Vida, la cual está localizada en la ciudad de Youngstown, Ohio. Pastores Luis Medina y Jacqueline Medina. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre, Gloria. ¿cuántos están contentos de estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Levante sus manos. Sí, Señor. Yo estoy contento. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a estar realizando un estudio breve, como hicimos el domingo pasado, de la palabra del Señor. Y hoy pues vamos a estar estudiando el perdón de Dios. Amén, el perdón de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración para así presentándonos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad, Señor, que usted nos ha brindado nuevamente, Señor, de estar en tu presencia, Dios mío, estar, Señor, unánime, Señor, tu pueblo en este día domingo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche, en esta tarde, Padre Santo, te pedimos que nos dirijas, Señor, mira, Padre Santo, el estudio y el servicio, Señor, que vamos a tener en esta tarde, Padre, que todo sea, Dios mío, para tu gloria, Dios mío, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a estar realizando 7 clases del discipulado cristiano. Amén. Entendemos, ¿verdad?, que el Señor llamó a hombres y mujeres y los discipuló mientras su ministerio estaba en la tierra. Amén. Los enseñó, amén. Los introdujo en la palabra, y así pues el Señor hizo lo que fueron hombres y mujeres con una doctrina fundamental en la palabra del Señor. Tenemos que entender que la vida de cristiano es, ¿verdad?, es fundamental que tenemos que aprender las escrituras, y a través de el discipulado nosotros vamos a aprender lo que es la fe, la salvación, el perdón de Dios, lo que es la justificación por el pecado. Vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. ¿Amén? Así que hoy vamos a estar estudiando el perdón de Dios. Y yo sé que muchos cristianos han dudado del perdón de Dios. ¿Cuántos han dudado del perdón de Dios en su vida? Amén. ¿Verdad que sí? En un momento dado nosotros podemos cometer un pecado y nos sentimos mal, ¿verdad que sí? Porque nos vamos a sentir mal, porque estudiamos que el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando cometemos un acto que pues es ofensivo a nuestro Señor Jesucristo. Y así que vamos a comenzar con el estudio del perdón de Dios. Y hay una cita bíblica que vamos a estar leyendo en esta tarde, la cual se encuentra en Romanos capítulo 5, versículos 13 al 14. Todos tienen el estudio, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Déjenme leer un estudio por ahí a nuestro hermano Joel, gloria al Señor. Usted me va a ayudar hoy a mí, por favor, ¿verdad que sí? ¿Cuánto me van a ayudar? Amén. Así que usted tiene el estudio, amén. Ustedes pues vamos a estudiar completitos todo. No me dejen solo. Usted puede opinar, usted puede dar comentarios, no tenga miedo. Amén. Vamos a estudiar toda la palabra del Señor. Entonces comenzamos leyendo Romanos capítulo 5, versículos 13 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como el caso de Adán. Cuando no hay ley,
Usted sabe que en aquellos tiempos se robaba, se hacían cosas contra la ley de Dios, pero ellos no conocían lo que estaban haciendo. Yo no sabía lo que es robar hasta que vino la ley. La ley lo que hizo fue identificar el acto que el ser humano estaba haciendo y la desobediencia que estaba haciendo en contra de Dios. Yo me podía llevarme este micrófono o esta mesa o esta silla y no sabía lo que estaba haciendo porque no había ley. Si no hubiera ley, por ahí estuviéramos todos desordenados, ¿verdad que sí? Podríamos comernos las luces, como dice por ahí la roja, olvídate. Pero cuando vino la ley te dice que estás violando una ley. Y la Escritura nos dice que la ley fue escrita ¿por quién? ¿Por quién fue escrita la ley? Por Jesucristo. La ley. Acuérdense que la ley que estamos viviendo hoy terrenal, ¿verdad? Toda ley que no vaya en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecerla. Si hay un mandato de que usted no puede correr más de 25 millas, usted sabe que si usted corre más, usted va a buscarse ¿qué? Un ticket. Entonces está desobedeciendo la ley. Por eso en aquellos tiempos las personas no sabían lo que era pecado, lo que era en sí el pecado, lo que estaban ellos cometiendo, hasta que vino la ley. Y entonces el Señor empieza a darle a usted todos los mandamientos y de no robar, no adulterar, no fornicar, ¿verdad? ¿Ah? Cuando Moisés, el Señor, le dio las tablas. ¿Ven? Entonces dice aquí la introducción que le voy a pedir a nuestro hermano Edwin que me la lea, la introducción, por favor. Las escrituras son muy claras en cuanto al pecado y la necesidad que todos tenemos del perdón de Dios. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, vemos cómo Dios ama tanto a la humanidad que estuvo dispuesto a hacer un proceso lindo para redimirnos. Las escrituras enseñan que el pecado entró al hombre por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Amén. El pecado entró por un hombre, ¿verdad? Y ahí en ese caso, ¿verdad? Que Dios demandó la responsabilidad total al hombre. Porque quien se puso a estar bochinchando con la serpiente, alábalo. Hace tiempo no había un bochinche. Porque no había ley. Pero ahora el bochinche se significa bochinche porque ahora hay ley. Alabado el Señor. Ahora sí, Dios le bendiga, amado. Entonces, mientras Eva, no se sabe dónde estaba Adán, pero Eva tuvo una conversación con la serpiente, porque no sé quién le dijo a ella que, ¿verdad? Porque qué cosa que pasa. En esa conversación, ella pues tiene una conversación con esta serpiente, usted sabe la historia. La serpiente vino y le dijo, no, que Dios no quiere que tú seas como él, y que es mentira, que así es y otro. Entonces vino, le dio de la fruta, no la manzana ni la pera, olvídense de eso, que eso no dice la Biblia, de la fruta, y le dio también a su marido. ¿Verdad que sí? Hicieron tomate. Ahora no le voy a preguntar a su esposa que me vas a dar de comer. No. Y ella vino, cogió la fruta y se la entregó a Adán, y entonces ahí entró el pecado en sí, porque había responsabilidad sobre el hombre. Amén. Entonces entra el pecado al mundo. La Biblia habla aquí en el libro, en Romanos 3:23. Escuche bien, por esa causa, por cuando todos pecaron, porque el pecado entró por el hombre y la humanidad completa cayó en el pecado. Acuérdese que Adán y Eva eran ¿qué? Perfectos, porque ¿quién los hizo? ¿Verdad que sí? Sí, nosotros tenemos que entender algo, que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, el Señor quiere enseñarnos a nosotros que todo lo que Él quiere para la humanidad bueno, el enemigo quiere ¿qué? Dañarlo y destruirlo. ¿Ok? Dice, por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Número uno, es una ofensa a una ley divina, a Dios. Que da la referencia está en Génesis 39:9. Si alguien lo tiene por ahí, los que tienen el estudio. Es una ofensa a la ley divina. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bien. Una ofensa a la divina. Número 2, es una transgresión, es incumplimiento y violación a la palabra de Dios. Número 3, es rebelarse de una u otra manera contra Dios. ¿Cuántos se han rebelado contra Dios? ¿Verdad que sí? A veces nos hemos rebelado contra Él. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queramos. Y Dios no trabaja así. Somos desafiantes. Hace poco yo estaba hablando con el Señor y le dije al Señor, Señor, ¿y esto? Y después me puse a pensar y le dije, Dios mío, perdóname, yo te estoy hablando como si tú tienes que hacer lo que yo quiera. No es así. No. Sí. A veces tenemos unas conversaciones con Dios que no vemos las cosas como en el momento y nos desesperamos y el Señor está ahí, pero nosotros tenemos que entender que no es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Yo me recuerdo, estaba en casa ahí hablando con el Señor, y yo, Señor, pero esto, ¿no? Y de momento como que me dieron un tapabocas, me dijo, estate tranquilo, ¿qué estás hablando tanto? Eso es como muchos de nosotros le reclamamos al Señor cuando Dios nos hace justicia. Cuando alguien nos hace algo y nosotros queremos ver que Dios va a trabajar en esa persona. La justicia. Y hoy yo conversaba con alguien y yo le dije, o sea, tú me quieres decir a mí que Dios hace asesión de personas, que entonces Dios ve la maldad de una persona y lo deja como si nada y el juicio cae para la persona que están haciéndole la maldad. Explícame, porque entonces yo me quedé bruta. Estamos hablando sobre la ley. Tenemos esa mentalidad de que le pedimos al Señor justicia y cuando Dios no lo hace, le reclamamos. No, pero ¿y por qué? ¿Verdad, pastora? Hay otro estudio por ahí para Sí, espérate. Gracias, pastora. Amén. Muy bien, pastora Jacqueline. El número 4 dice es sentir que no necesitamos a Dios. O sea, algo que hay muchos que están sintiendo que no necesitan del Señor, pero sí necesitamos de Él. Porque todo lo que tenemos nosotros se lo debemos a Él. Amén. El número 5 es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17. Eso es lo que dice, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando, amén. Le he contado como pecado. Le he contado como pecado. Mire esto, que muchas veces nosotros hacemos cosas sabiendo la Escritura. Hacer lo bueno. Estamos en un tiempo frío, ¿verdad que sí? Está llegando el frío ya. Imagínese usted que vaya alguien a su casa en estos tiempos de frío y vaya a su casa como yo estoy ahora mismo con una camiseta así y usted tenga por lo menos 7 coats en su cuarto. Y ni usa. ¿Ah? Y ni usa. Y ni usa. Y yo te digo, tengo un frío terrible. Y tú me dices, yo voy a orar por ti para que yo te cubra. Pero tú tienes lo que necesito, lo tienes ahí. Por eso dice Santiago, es saber hacer lo bueno y no lo hacerlo. Amén. Que sabemos que podemos ayudar a alguien, pero no lo hacemos y eso cuenta como pecado. A su nombre. ¿Usted sabe
¿Cuántas veces Dios posiblemente ha tocado a alguien para darle algo a alguien, pero la persona está peleando con Dios? No, yo no puedo dar estos 50 pesos a fulano, no, yo no puedo dar estos zapatos a fulano porque me voy a quedar sin nada. Muchas cosas son así. Qué triste que eso casi ya se ve ya. ¿Cuántos veían eso antes de la iglesia? Yo veía eso mucho. Yo tocaba a la gente. ¿Ah? Te llevaban hasta compra. Te dan compra. Y bolsas de ropa. Mire, en nuestra iglesia allá en Lorén, mientras me recuerdo como ahora, Dios puso en nuestro corazón hacer bolsas de compra. Y nosotros llegamos tempranito, la pastora y yo, y poníamos la bolsa donde el Señor indicaba. Y cuando llegaban esos hermanos, hasta lloraban. Y decían, pero ¿qué es esto? ¿Eso es tuyo? Pero es que, ¿cómo? Para que usted vea. Lloraban porque decía, verdaderamente Dios sabía que esto era necesidad. Pero eso tiene que volver. Porque nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que tiene abundancia. Y a veces lo que tenemos, ¿verdad? Lo atesoramos tanto para nosotros que no vemos la necesidad de otros. Amén. Por eso Santiago dice eso. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El número 6 es imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios y a la vez vivir una vida desenfrenada contra Dios. A mí no me importa lo que Dios crea. Yo voy a seguir siendo fulano de tal. O yo voy a seguir haciendo esto. ¿Verdad así? ¿Cuántos pensaron así en un momento de su vida? Yo lo pensé muchas veces hasta que el Señor dijo, el guapo aquí soy yo. Y me trancó. Sí, me trancó a mí. Que me metieron preso. Yo tuve un calabozo, máxima seguridad. Para los ustedes no se supieran, usted está viendo este pastor aquí, pero yo hice una transformación grande. Yo me creía la última Coca-Cola del mundo en la calle, para aquí para allá, hasta que ¡bum! Me voy a poner a llorar como los nenes. Porque yo pensaba que olvídate de Dios, olvídate de eso. No. Y cometemos un pecado grande y una vida desenfrenada, pensando que lo merecemos todo. Y que sin Dios, amado, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Amén. A su nombre. Número 7 es querer hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. El número 8 es cualquier acción, pensamiento, sentimiento que vaya contra las normas establecidas de Dios. Primera de Juan 3, 4 y 5 y 7. Amén. Está todo el mundo calladito aquí hoy. Dice, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Hay pecados que no son de muerte. Hay cosas que yo no sé si había hablado sobre esto, que hay cosas que nosotros hacíamos sin tener conocimiento. ¿Ves? O sea, somos justificados por eso, pero cuando venimos a la verdad, que ya tú sabes que lo que estabas haciendo estaba mal, ya entonces no hay remedio. ¿Ves? Ya la verdad llegó, la luz llegó a nosotros. Yo estaba cometiendo un ejemplo de esto, sin saber que estaba mal, pero ahora cuando viene la luz yo sé que no puedo volver a hacerlo. Amén. ¿Entendemos? Estamos bien hasta ahora. Ok, vamos al tópico 2. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? Y voy a pedirle a nuestro hermano Joel que me lea desde el 1 al 4. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. Santiago 4:17. Dios
Dios abomina el pecado. El pecado te destruye la vida, Romanos 6:23. El pecado nos separa de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Isaías 59, del 1 al 3. El pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte, destrucción y humillación. Romanos 6:23. El pecado afecta a todo, afecta a la familia por generaciones y se convierte en una maldición. Éxodo 24:5. Amén. Amén. Del 1 al 4, perdón. No, está bien, no, tranquilo. Amén, No, amén. Perfecto, tranquilo. Eso está bien. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que estamos estudiando del pecado? ¿Todavía aún no? Amén. Bueno, lo que leyó nuestro hermano Joel, está claro, la Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo, injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo correcto. Usted sabe cuando usted va a saber que algo usted no debe hacer. ¿Usted sabe cómo? Leyendo la Escritura. Sabe que siempre debemos de leer. El cristiano que no lee tiene un problema. Hay un problema serio con ella. Porque la Biblia es el manual del cristiano. Cuando nosotros vamos a una compañía a buscar trabajo, nos enseñan, ¿verdad?, un manual de lo que usted puede o no puede hacer. Así mismo es el cristianismo. Dios nos dice, lee la Escritura porque en ella nos parece que tiene la vida eterna. Por eso es que muchos cristianos vuelven atrás. Escuche esto, que esto es una clase de discipulado. Muchos cristianos vuelven atrás porque no leen, no saben defenderse. El enemigo los utiliza, juega con ellos en su mente. El enemigo puede hacer todo lo que quiera con una persona que no conoce las Escrituras. ¿Cuánto lee la palabra aquí? Levante su mano, sin miedo ninguno. Y si no la lee, está bien, porque para eso estamos, para preparar para todas estas cosas. Amén. Mire lo que dice el número 2, Dios abomina el pecado. Si sabemos que Dios abomina el pecado, pues entonces nosotros tenemos que librarnos de hacer cosas que a Dios no le agradan. Dice el número 3, el pecado destruye la vida, seguro que sí. Se comienza con un pecado pequeño y empieza uno a seguir pecando y pecando. Cuando el cristiano, yo hablo con gente cristiana, cuando el cristiano llega a un punto donde lamentablemente pierde completamente su salvación en sí, hablando de que un cristiano no puede estar practicando un pecado constantemente. Si yo te saco de un ejemplo, un cristiano que esté siendo infiel a su esposa, un ejemplo, pues yo te saco de ahí, tú no puedes hacerlo más. O un cristiano que esté haciendo cosas que él sabe que está mal, no. Usted puede pecar, ¿verdad? Podemos fallar, pero no podemos tener la conducta del mismo pecado. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Amados, vamos a perder y nos va a destruir. El pecado ha destruido familias, ministerios. ¿Por qué? Porque el pecado lo trajo el enemigo. La vida de uno cambia. ¿Usted sabe cuántas personas están afuera que no pueden venir al Señor? Porque es que ya el pecado lo ha asumido a ellos, que ya no pueden venir. Por eso es que la Biblia dice que el Hijo, si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres. Pero vamos a ser libres de ese pecado a través del poder del Señor. Amén. Gloria al Señor. Señor. El pecado número 4 nos separa de Dios. ¿Cuánto estuvimos separados de Dios en el mundo? Mira, le voy a decir algo, estuvimos separados de Él, pero no estábamos separados del propósito que Él tenía con nosotros en el allá. ¿A cuánto el Señor le hablaba en el mundo? ¿A cuánto Dios nos advirtió? ¿Verdad que sí?
A mí también Dios me ha hablado. Entonces, como Dios, sí, porque Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Y no te des inquietud. Y no de la inquietud de salir de lugares. Sal de aquí, muévete, muévete. De momento, ¡pum!, pasaba algo. O no pase por aquí, porque había un propósito, porque hay gente que está sellada para el Evangelio de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Alabados sea el Señor. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. Por eso, amados hermanos, tenemos que conocer el perdón de Dios. Dice Isaías que no se ha cortado esa mano para salvar. No se ha cortado, todavía es salvación. Para ti que me estás escuchando también a través de las redes sociales, hay salvación, todavía la mano de Dios no se ha cortado. Dice el número 5, el pecado tiene consecuencia. La paga del pecado es muerte, destrucción y humillación. Cuando estamos en Señor vemos las cosas de otra manera. El pecado no nos puede dominar. Si hay un cristiano que está siendo dominado por un pecado, hable, porque hay ayuda, aleluya. Dice que Si confesaras el pecado, tú vas a ser libre. Hay gente dentro de la iglesia que están con pecados mortales, pero no se atreven a decir, está pasando esto, no puedo controlar esto, pastor o pastora, estoy pasando por esto y quiero buscar a Dios, pero no puedo, porque estoy atado. El Señor te dice que Él vino a libertarte. No te tienes que abochornar por algo que tú estás haciendo cuando tú estás haciendo algo que a lo mejor está fuera de tu voluntad. Porque si tú estás en la iglesia es porque tú amas a Dios. Hay mucha gente que va a la iglesia atada y Dios los liberta. Pero la Biblia dice que tenemos que confesar ese pecado. Amén. Y dice que hay consecuencias. Dice el número 6, el pecado afecta todo, afecta a la familia por generaciones y se convierte en maldiciones. Mire, hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender. El pecado. El cristiano tiene que tener cuidado de lo que nosotros veamos, de lo que nosotros dejamos entrar en las casas, de lo que usted se pone. Escuche esto. Hay cristianos que usan hasta camisas con símbolos satánicos y no se dan de cuenta, y no saben qué es un símbolo satánico, y lo es. Le voy a traer una clase aquí de los símbolos satánicos para que usted vea que a veces no tenemos algo que no sabíamos que era malo y teníamos algo que está lleno de maldición. Y se ven inofensivos. Y bueno, está la puerta ahí, ¿verdad? Porque lo estás usando. Y para eso vamos a enseñar esa clase. Es una clase sobre los símbolos. Yo he visto a niños con camisas, con unos símbolos satánicos. Ese símbolo de la estrella. Yo he visto personas cristianas, estoy hablando, con ese símbolo ahí. Ahí está. símbolo de paz. Con el símbolo. Con el símbolo. Con esos símbolos que se enseñan. Con el símbolo del ojo. Todas esas cosas que son símbolos que la iglesia tiene que aprender a escuchar y a aprender, ¿verdad?, sobre esto, porque a veces estamos llevando al enemigo a nuestra casa y no estamos dando cuenta. A su nombre. Anatema. Y a veces el cristiano sabe, ¿verdad? Porque uno siempre va a tener lucha. Pero una lucha, ¿verdad?, espiritual, no sé cómo explicarlo. Y es que hay cosas en la casa que no se sabe el significado. Hasta por muñequitos. Sí, esto es todo. Mira, yo tengo una experiencia de hace muchos años, cuando empezamos que uno está crudito así en el Evangelio, que uno todo es malo, todo. Ay, Dios mío, ese tiempo donde todo era malo. Y me acuerdo que fui a visitar, ay, Dios mío, una familia. Ahora, ¿tú te acuerdas? La familia que fuimos a orar, que tenía una colección de elefantes. Aquella casa estaba llena de elefantes.
verdaderamente que uno tiene que evaluar cuando ya la visión de una persona se vuelve fanático, ya hay un problema. Ya no es que yo quiero un lujo de tener una colección de 2 o 3 cositas y ya eso ya es un hobby. No, ya cuando tú pones primeramente lo que te gusta, la colección de esto, de aquello, de lo otro, ya tú estás entrando en el fanatismo, ya tú estás entrando en el anatema. Y tú hablas de estas cosas y la gente no, porque ¿cómo va a ser? Pero es la realidad. Cuando ya tu obsesión por un objeto o algo que tú tienes en tu casa, por lo menos nosotras las mujeres, que nos gusta tener, yo por lo menos no soy muy a las cosas, a los muñecos y a los cuadros que tienen que ser específicos de esto. Pero cuando nosotros nos volvemos fanáticos de algo que nos gusta, no tenemos que evaluarnos, porque podemos entrar en esto de los anatemas. Pero eso es otro tema. No, es un tema muy, muy interesante. Me recuerdo, voy a contar rapidito este testimonio. Me recuerdo que teníamos una pareja de jóvenes en la iglesia y tenían problemas para dormir en la casa. No podían dormir. Ella escuchaba voces, él también. Terrible eso. Tuvieron ellos como casi 2 meses en esa lucha. Y yo le dije a él, vete al basement, abajo, ve abajo y empieza a buscar y chequear todo. Ve a buscar. O sea, es estas casas las casas son viejísimas, ¿verdad? Ya 100 años. Cuando el muchacho empezó a buscar, yo estaba en el teléfono y le dije, sigue buscando, busca. Cuando él fue y encontró una caja con unos números raros y decía la Ouija. La Ouija. Tenía eso ahí conmigo, estaba escondido eso ahí. Y él me dijo, pastor, ¿qué es esto? Abre la cámara, que quiero ver. Y dije, esto y esto. Saca eso de ahí. Saca todo eso ahí, empezó a buscar. Y él dice que había un montón de paños y cosas ahí escritas y todo. De brujería. Muñecos, encontró otro muñeco con vendibles, me dijo, Dios mío, ahí está. Sacó de eso y gloria al Señor. Pudieron dormir tranquilos. Por eso es que nosotros tenemos que en nuestras casas se ve mucho en los Bayman, en las tablitas que tenemos, sí. que a lo mejor nosotros nunca hemos buscado. Ajá. En esas tablitas Busque. la gente esconde cosas. Busque. Pero yo había anunciado en el chat que todo aquel que quisiera dar un culto en su hogar, que no deje de saber, porque es bueno a veces ir a las casas orar. Lo digo esto porque he tenido experiencia donde hemos ido a casas donde las personas están teniendo muchos problemas, los hijos se han puesto rebeldes, mucha conflicto, no se puede dormir, o sea, hay cosas que se encuentran en las casas. ¿Okay? Así que por eso es que el Señor nos está hablando de esta tarde, porque hay cosas que Dios quiere sacar a la luz. Amén. Vamos a ir con el origen del pecado. Por ánimo, recuerden. Amén. Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre, Adán, y de ahí la muerte pasó a todos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Vemos una historia donde el rey David pecó contra Dios al dormir con una mujer que no le pertenecía. Entonces trató de tapar ese pecado, pero fue imposible. El pecado produjo a un niño que murió. Luego vino a su casa el profeta Natán y confrontó al rey David. Fue allí donde reconoció su pecado y pidió misericordia. El pecado tiene consecuencias que pueden afectar no solo a nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hijos y nietos. Amén. Ya estudiamos, ¿verdad?, lo que era el origen del pecado. Y Juan 3:16 dice que porque de tal manera Dios amó al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mantenga vida eterna. Y vemos la historia del rey David. Usted sabe cuánto sabe la historia del rey David, ¿verdad? Que se acostó con una mujer, ¿verdad? Que después tenía mujeres él, pero le dio con la vecina. Es verdad. Entonces, ¿verdad? Es verdad, porque miró por el balcón. Sí, estaba en el balcón porque esa era la vecina. La miró mientras se bañaba. Entonces, esa mujer era esposa de uno de los soldados de David. Mire cómo el pecado ciega a la gente. Hacen hacer cosas que a lo mejor nunca han hecho, pero lo ciega. Mandó al esposo de esa mujer, lo mandó al batallón, Joel, y pónmelo al frente para que sea el primero que se lo lleve. Asegurando, Deben ¿verdad? asegurarlo. Porque él estaba con su esposita. Pero ¿qué pasa? Que nosotros olvidamos que hay unos ojos que nos están mirando. Y el pecado trae consecuencias. ¿Y qué sucedió? Mataron al pobre hombre de la esposa, a Urias de la Biblia, y llegó la consecuencia y el pecado mortal a la vida de David. La mujer cayó embarazada, pero dio un embarazo que venía con pecado. ¿Y qué sucedió? Yo tuve que llamar a alguien, llamó a un profeta, se envió y le confrontó, porque Dios va a confrontarnos a nosotros. Y el profeta fue y le dijo a David: te voy a contar la historia de un hombre que tenía un animalito y otro que tenía mucho, y así sucesivamente. La historia cierra en esto, en que el hijo se enfermó y David se fue a ayunar y orar, con silicio y todo. El niño murió. Solo que el pecado trae consecuencias graves. Amén, hermanos. Ok, vamos al antídoto para el pecado. Vamos a estar para que Mariela me lea el 1, y entonces después Grisel me lea qué debemos hacer. Amén. Mariela. Amén. Antídoto para el pecado. Jesús es nuestra respuesta. Él sacrificó su vida para perdonarnos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, del 17 al 21. Hay uno que tiene. Amén. Muy bien. Ese es el antídoto. Amén. El que cree que el Señor no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo era que dice? Creer en Jesús como nuestro Salvador y perdonador. Entender que solo Jesús perdona nuestros pecados. Recibir el perdón y tener convicción de que ya no somos condenados. Dejar de hacer lo malo y vivir agradecidos por el perdón de los pecados. Vivir una vida llena de paz y perdonar y reconciliarnos con todos aquellos que nos han ofendido. Amén. Mire, ¿qué debemos hacer? Creer en el Señor como nuestro Salvador y perdonador. Entender que solo Jesús perdona nuestros pecados. Recibir el perdón y tener la convicción de que ya no somos condenados. Dejar de hacer lo malo y vivir agradecidos por el perdón de los pecados. Vivir una vida llena de paz y perdonar y reconciliarnos con todos aquellos que nos han ofendido. Amados, en este estudio del perdón de Dios, tenemos que entender que Dios es soberano
tenemos que entender que usted y yo somos pecadores arrepentidos. Yo quiero que usted entienda eso. Yo quiero que usted entienda que cuando usted viene al Señor y usted confiesa sus pecados, ya Dios lo perdonó a usted. Amén. La iglesia tiene que quitarse de su mente de que cuando usted se convierta a Cristo, usted tiene que ponerle alas. Pero es un ángel. No. Aquí en el Señor y en la reconciliación con el Señor, nosotros vamos a tener una vida de camino a una perfección. Amén. Usted sabe que hay personas que se convierten hoy y ya mañana, ay, que se me zafó esta palabra, ay, no vamos a la iglesia. No, estás cometiendo un error. Pastores, que se hable de cebolla y ajo, estás cometiendo un error. Porque aunque te salió el ajo o la cebolla, lo que quieras, te enojaste con tu esposa, o te enojaste con tu jefe, la Biblia dice que hay un abogado con nosotros. Diga esto conmigo: yo tengo un abogado que se llama Jesucristo. Yo tengo un abogado que se llama Jesucristo. O sea, tenemos que aprender a que el perdón de Dios no es limitado. Me convertí o me reconcilié con el Señor y como hice esto, ya el Señor no me perdonó. Si Él te perdona, 70 veces cae el justo. Con todo eso Dios lo va a levantar. Yo quiero que la iglesia, usted no se sienta mal. Si usted sale del culto y se revuelca los pelos, y la corbata por acá, y todas estas cosas, y cuando sale y aparece un problema, y usted, Dios mío, y se enoja, no vuelva para la iglesia. No vuelva para la iglesia. No. Usted tiene que hacerlo, porque usted, una persona, y yo somos imperfectos. Pregúnteme a mí. Que hace unos días el jefe me vino una cosa y me enfrenta el jefe mío. Alaba. Yo soy cristiano, pero no soy bobo. Yo soy cristiano, pero la Biblia me dice manso como la paloma, pero astuto como quien. Si usted tiene una casa y el vecino viene y sin pedirle permiso a ustedes dos, viene el vecino y sin decirle nada a ustedes va y le roba por lo menos 5 pies de terreno y le pone una cerca, ¿qué ustedes van a hacer? Alaba. Yo soy cristiano, no sacarlo así. No, tú me la vas a tener que sacar y ahí. Pero usted no es pastor, no, pero yo soy un hombre. El sueldo. Y me quiso bajar, me dio algo y me lo bajó. Yo no, esto no es así. Yo me tuve que defender. Me tuve que defender. Y no me quita que Dios no me, que se me fue el perdón de Dios. Yo sigo siendo perdonado por el Cristo de la gloria. Amén. Así que si usted usted tiene, por eso le digo, estudie la Biblia, porque entonces el hombre que fundó la iglesia en sentido de que se convirtieron más de 3,000 hombres, Pedro fue el primero que le tumbó la oreja a un hombre. Y dejó de ser perdonado por el Señor. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Alaba. Así que yo quiero que usted aprenda que el perdón de Dios no tiene límites a su vida. Me faltan 9 minutos, termino. El perdón de Dios no tiene límites. Dios te va a seguir perdonando. Tú vas a fallar. Tú vas a seguir, porque entonces el día que tú no cometes nada, debe ser que ya tú estás en el cielo. Terminaste tu trayectoria en la tierra. Sí, Señor. Por eso dice que la palabra que mientras estemos caminando, vamos a perfeccionando. Si yo sé que hay una palabra que se me zapa, pues porque, óigame, es otra cosa. No me diga a mí que no tenemos control, porque sí tenemos control. Porque hay gente que se justifica, ay, que se me hace difícil. Aguántatela o muérdetela. Pero tienes que aprender. Amén. Dice la Biblia que el que robaba no robe más. Y no voy a entrar de las uvas ni esas cosas. Ya yo de la manzana, de las uvas, de golpe, de esas cosas. ¿Verdad que sí? Pero Dios nos perdona. El perdón de Dios no tiene límite. No importa lo que tú hayas hecho en el mundo, cuando tú vienes a Cristo, Dios te limpia, te restaura y te levanta. Amén. Amén. El perdón de Dios no es el perdón de los hombres. Hay gente que dice que te perdonó, pero nunca te perdonó nada.
Así como hay gente que dice, yo perdoné y olvidé, eso está en la memoria, vamos a dejar de haber tantas cosas que está en la memoria. Lo que no tienes que tú es estar dándole tiempo y mente a eso. ¿Verdad que sí o no? El hombre puede ser que no perdone, pero Dios te va a perdonar. Así que vamos a hacer esta oración que está aquí abajo, todito, vamos a leerla. Amén. Padre, Padre, hoy acepto tu perdón. voy a hacer su Perdón. Gracias por enviar Gracias por enviar a Jesucristo a Jesucristo para que me perdonara todos mis pecados. para que me perdonara todos mis pecados, Los pasados, los pasados, los presentes los presentes y los futuros. y los futuros. Hoy decido Hoy decido perdonarme a mí mismo perdonarme a mí mismo y perdonar a todos los que me ofendieron. y perdonar a todos los que me ofendieron. Decido dejar el pasado Decido dejar el pasado y vivir una vida para ti. y vivir una vida para ti. Gracias por tu redención Gracias por tu bendición. y gracias por el amor que me tienes. Amén. Amén. Así que, amados, hasta aquí el estudio.